Ya, bien, entonces por lo tanto va a ser igual, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer aquí es una pequeña transformación. Esto es lo mismo que decir 1 sobre el logaritmo de 1 lo puedo transformar como logaritmo en base p de p, ¿sí? ¿Eso cuánto es? 1. Más el logaritmo en base p de m, más, bueno, a este otro lado tengo un medio, que lo voy a subir acá arriba, ¿ya? Al numerador, un medio. Bien, aquí voy a mantener y voy a tener logaritmo en base p del logaritmo en base m de n. Todo eso va a estar dividido. Bueno, abajo vamos a tener, bueno, es logaritmo en base p de la raíz de mp. Esa raíz va a salir como exponente y va a ir a multiplicar al logaritmo. Entonces vamos a tener logaritmo en base p de mp nada más. ¿Está bien? Esto va a hacer que se simplifiquen estos dos un medios, ¿no? Bien. Si ustedes se dan cuenta, vamos a hacer aquí, e va a ser igual, este 1 sobre, esta fracción se va a transformar en 1 sobre, voy a aplicar la propiedad del logaritmo, de la suma de los logaritmos de la misma base, a que va a ser igual esto, al logaritmo en base p de pm o mp, lo voy a ordenar, ¿ya? Más, entonces aquí arriba tengo lo mismo, logaritmo en base p del logaritmo en base m de n. Bueno, todo esto dividido entre el logaritmo en base p de mp. Bueno, por lo tanto, hay algo que se comparte, ¿no? Entonces vamos a tener que e va a ser igual a 1 más el logaritmo en base p del logaritmo en base m de n. Todo eso está dividido entre el común denominador, que sería en este caso logaritmo en base p de mp. Bien, hasta aquí creo que no hay ningún problema, ¿no? A ver. Bien. Lo mismo puedo hacer, fíjense, aquí, como lo hice hace rato. ¿Qué va a ser igual este 1? Para que no haya una suma suelta ahí. Lo voy a transformar en logaritmo en base p de p. ¿Lo ven? Entonces vamos a tener e, que es igual, haciendo paso por paso, al logaritmo en base p de p más el logaritmo en base p del logaritmo en base m de n. Y todo esto está dividido entre el logaritmo en base p de mp. Bueno, de acá voy a obtener que e va a ser igual, arriba vamos a tener logaritmo en base p de p por el logaritmo en base m de n, ¿no? Por las propiedades de suma de logaritmos. Y abajo vamos a tener el logaritmo en base p de mp. Entonces a esto le voy a llamar 1. Bien, ¿me escuchan? Perdón, yo no me escucho. ¿Se escucha? Perdón. Sí, que se le escucha. Ah, ya, está bien. Bien, entonces ahora vamos a hacer, vamos a reemplazar 1 en e, ¿no? Bueno, este b no va a ser, no va a servir de mucho. Vamos a decir Una entonces, pregunta. ¿sí? Esta ¿Sí? raíz de MP, ¿cómo le he hecho perder la raíz? Disculpe, no he entendido. ¿Cuál raíz? Sí, Es, sí, la raíz. a ver, este de acá, ¿no? ¿Está? Sí, eso mismo. Bueno, es lo mismo que decir, perdón, logaritmo en base p de mp a la 1 medio, ¿sí? Y por propiedades de logaritmos, este 1 medio va a multiplicar 1 medio del logaritmo en base p de mp. ¿Está bien? Y eso es lo que nos ha quedado acá.
y por eso el 1/2 ha venido a multiplicar acá, ¿no? ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Ya. Bien, entonces 1 en E. Bueno, entonces vamos a decir que E va a ser igual. Bueno, lo voy a transformar en su forma exponencial, ¿ya? Lo que está dentro es B, logaritmo en base M de N a la P. Así es, ¿no ven? Todo esto está elevado a 1 sobre el argumento o el índice de la raíz. Pero el índice de la raíz es todo esto, ¿no? Así que vamos a tener que copiar. A ver, porque si no vamos a tardar mucho. Lo copiaré, ¿ya? Bien, a ver, me voy a ir a este lado. Ya solo voy a copiar aquí para que pueda ver, ¿ya? Entonces es 1 sobre, perdón, esto no era E, ¿no? Esto era A, por si acaso. Ya, aquí sí he cometido un error. Todo esto es A, ¿no? Por si acaso. Estoy desarrollando solo el índice, ¿no? Voy a corregir, ¿ya? Yo le he puesto E acá y bueno, se va a confundir. Todos estos son A. Solo es el índice de la raíz, espero que esté claro, ¿no? Entonces, aquí esto es A. Bueno, esto es A y bueno, lo demás se va a sobreentender. Y aquí vamos a tener que A es todo esto, ¿no? A. Bien, ahora sí, A en E, ¿no? Y bueno, tengo que E es igual a todo esto, ¿no? Logaritmo en base M de N a la P, es el argumento, todo elevado a la 1 sobre A. Si quiero, lo escribiré así. Pues para que quede claro, vamos a colocar eso, ¿no? A la 1 sobre A. Y bueno, esto va a ser igual, a este lado voy a escribir. Entonces esto va a ser igual, eh, bien, al logaritmo en base M de N a la P, todo esto elevado a la 1 sobre A. O sea, esto era E, no, esto era A por si acaso, ¿no? Y bueno, lo estoy copiando temporalmente para no estar recorriendo la pizarra. 1 sobre esto va a ser lo inverso. Entonces vamos a tener logaritmo en base P de MP, todo dividido entre el logaritmo en base P, corchete P, por el logaritmo en base M de N. ¿Está bien? Espero que no haya copiado mal. Esto solamente era para darme cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces E va a ser igual. E va a ser igual. Bueno, fíjense que esta parte de acá puedo representarlo de la siguiente manera. Bueno, esto va a ser, vamos a ver, logaritmo. Bueno, esto va a ser P por el logaritmo en base M de N. ¿Está bien? ¿Sí? Todo esto está elevado, si quiero así, quieren verlo así, ¿ya? Y vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, a ver, vamos a ver, esto tendría que cambiar. Lo mismo hace PDN. Fíjense que esto de acá, esto que he construido acá, es lo mismo que esto. ¿Está bien? ¿O no es lo mismo? A ver. Sí, es lo mismo. Bueno, ¿qué podría ser ahí entonces? Bueno, tengo algo. El exponente podemos llevar a multiplicar. ¿Cuál exponente? Perdón. ¿Podemos hacer cambio de base? Tendríamos que hacer un cambio de base, pero ¿cuál sería el cambio que tendríamos que hacer? A ver, en esta parte, ¿no? Voy a ver esta parte. Esta parte, ¿no? ¿Se puede hacer algún cambio de base? A ver. A ver, vamos a ver. Esto quedaría, lo daría en base P. Ah, ya. Puedo aplicar acá. Fíjense lo que puedo hacer. Voy a borrar un poquito esto. ¿Ya?
Fíjense que aquí, este es logaritmo en base P y esto es logaritmo en base P. ¿Lo ven? Y vamos a ver un ratito. Bueno, lo que puedo hacer es más bien unir la base. Vamos a ver lo que vamos a obtener ahí. Fíjense, voy a aplicar aquí esta propiedad. Acuérdense, logaritmo en base A de B es igual al logaritmo en base C de B sobre el logaritmo en base C de A. O sea, iría en este sentido. ¿Sí? Porque ambos tienen P. ¿No ven? Entonces, si hago eso, ¿cómo va a quedar aquí? Va a quedar todo esto elevado al logaritmo en base, ¿cuál va a ser la base? En base P por el logaritmo, en base P, lo voy a dibujar con otro color la base, ¿ya? Para que se den cuenta. Logaritmo en base P por el logaritmo en base M de N. Esa es la base. ¿Y cuál sería el argumento? De MP. ¿Está claro lo que hemos hecho, jóvenes? Jóvenes. ¿Puede explicarlo, por favor, de nuevo? La última parte. Ya. Esta propiedad está clara. A ver, vamos a ver. Voy a escribir mejor esto, creo que no se ve muy bien. Lo que vamos a hacer es, fíjense, aquí tengo una división de dos logaritmos. Ambos logaritmos están en base P. Voy a aplicar esta propiedad, logaritmo en base C de A sobre el logaritmo en base C de B. ¿A qué es igual esto? Al logaritmo en base B de A. ¿Esta propiedad está clara, jóvenes? Jóvenes. Sí, sí. Ya. Sí, Entonces lo que voy a hacer, entonces acá es lo siguiente. Lo que voy a hacer es, ok, esta va a ser la base ahora. P, perdón, con otro color. P por el logaritmo en base M de N va a ser la base y el argumento, ¿cuál va a ser? Este. Y el logaritmo en base P se elimina. Fíjense, base P por el logaritmo en base M de N y el argumento arriba M por P. Ahora sí está claro, jóvenes. Jóvenes. ¿Sí? Ingeniero. sí, sí. Y aquí estamos en esta situación. A elevado al logaritmo en base A de B. ¿Sí o no? Porque fíjense que todo lo que tengo acá, esto es lo mismo que tengo acá, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale? Estoy diciendo que todo esto se simplifica, ¿no? Entonces, E vale MP nomás. ¿Está claro eso, jóvenes? Jóvenes. Ingeniero, por favor, ¿podría explicar una vez más la última parte? Ya. A ver, entonces haré esto. Bien. Nos hemos quedado aquí. Hasta ahí está claro todo, ¿no ve? ¿Está bien? Hasta ahí está bien esta parte. Esta parte nadie tiene duda, ¿sí? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien, pero fíjense La Ingeniero, que aquí simplificación es un tengo poco esta confusa base porque y esto está elevado a un logaritmo que es lo mismo que tengo aquí en esta base, ¿no ve? Y este es el argumento del logaritmo. O sea, estoy en una situación esta. A esta propiedad, acuérdense, al logaritmo en base a de B, ¿a qué es igual esto? A ver, dígame. ¿A qué es igual? Bueno, esto con esto se va, ¿y a qué es a igual esto? ver, A B, ¿no? Estamos en esa situación acá. Sí, ¿no ve? Porque fíjense, la base es P sí. logaritmo en base M de N. Y aquí tengo elevado al logaritmo en base P logaritmo en base M de N. Por lo tanto, se va a simplificar esto con todo este logaritmo. ¿Y qué me va a quedar? MP nomás. ¿Está bien? Ahora sí. Jóvenes.
Bueno, qué pena. Gracias, Muchas gracias. ingeniero, gracias. No sé si alguien ha grabado desde el inicio, jóvenes, pero bueno, no hemos visto todo el ejercicio completo, ¿no? Ni modo. Va a ser un desastre. Ya ni modo. Veamos este ejemplito. Hallar x en la siguiente expresión. 10 elevado al logaritmo del logaritmo de x igual a 1 sobre c del logaritmo del logaritmo del logaritmo de a elevado a la b a la 2 a la 2c menos el logaritmo del logaritmo de a menos el logaritmo de b. Bueno, si no hay base en el logaritmo, se sobretiene que es de base 10, ¿no ve? Bueno, entonces lo primero que vamos a ver acá, la solución. Solución. ¿Sí? Fíjense que aquí tengo 10 elevado al logaritmo en base 10. ¿Qué va a pasar con esto? Se simplifica. ¿Está bien? Por lo tanto, voy a tener logaritmo de x nada más. ¿Está bien? Igual a 1 sobre c. Voy a abrir una llave mejor, ¿ya? Aquí. Multiplicado por el logaritmo en base 10, se sobreentiende. Y bueno, a ver, este es el argumento de este logaritmo y este es el argumento de este otro logaritmo. Tengo una diferencia acá, por lo tanto voy a tener logaritmo, este logaritmo es este que acabo de escribir. ¿Logaritmo de qué? A ver, bueno, tengo logaritmo y voy a tener ahora un solo logaritmo. Logaritmo, ¿sí? Y aquí voy a tener logaritmo de a elevado a la b a la 2 a la 2c sobre, perdón, ahí está, me he dicho acá, sobre el logaritmo de a. ¿Está claro eso, jóvenes? Cierro paréntesis, cierro corchete, y todo esto está restado por el logaritmo de b. Cierro ya. ¿Está bien, jóvenes? Jóvenes. ¿Está bien lo que he hecho? Lo que he hecho es aplicar, si no se han dado cuenta, esta propiedad, ¿no? Logaritmo de a menos el logaritmo de b, que es igual a esto, al logaritmo de a sobre b. ¿Sí? ¿Está bien? Jóvenes, ¿hay alguna duda hasta ahí? Jóvenes, ¿me escuchan? Perdón. Sí, Inge. Sí, te Ya. entendí. Logaritmo de x entonces es Sí, se le igual. escucha. Ah, ya, perfecto. A 1 sobre c. Y bueno, ya ve. Voy a hacer paso a paso para no confundir. Logaritmo, corchete. Logaritmo, paréntesis. Y bueno, aquí voy a hacerlo con otro colorcito. ¿Sí? Fíjense que este exponente de acá va a ir a multiplicar. O sea, voy a tener b elevado a la 2 a la 12, ¿sí? Por el logaritmo de a. Logaritmo de a. Todo eso está dividido entre el logaritmo de a. ¿Está bien? Cierro paréntesis, cierro corchetes, menos el logaritmo de b. Y cierro llave. ¿Está bien? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Qué se simplifica? Logaritmo de a con logaritmo de a. Bueno, entonces tenemos ahora que el logaritmo de x es igual a 1 sobre c del logaritmo, ¿sí? Bueno, lo voy a escribir así nomás, ¿ya? Logaritmo de b elevado a la 2 a la 12 menos el logaritmo de b. Aquí hay una propiedad que voy a aplicar. Ah, bueno, este corchete lo cerraré ya. Se queda así en corchetes, menos, a ver, veamos, cuidado que nos... a ver, veamos un ratito. Ya, está bien, ¿no ve? Menos el logaritmo de b. ¿Está bien? ¿Así? El logaritmo de a se ha simplificado. ¿Está bien? Bien. Si nos hemos equivocado, vamos a tener que repetir. Bien. Está bien, ingeniero.
Bien, logaritmo de x es igual entonces a 1 sobre c. Bien, por propiedades de logaritmos acá, nuevamente. ¿Sí? Vamos a aplicar logaritmo de a menos el logaritmo de b. Este de así. Ya, es igual al logaritmo de a sobre b. ¿Sí? Aplicando esa propiedad, aquí vamos a tener logaritmo, ¿sí? Eh, Vamos a tener, voy a abrir un corchete aquí, y voy a tener el logaritmo de b a la 2 a la 2c sobre el logaritmo de b. ¿Está bien? ¿Está bien, jóvenes? Bueno, entonces el logaritmo de x va a ser igual a 1 sobre c, abro llave, y bueno, tengo logaritmo, y aquí voy a aplicar lo mismo. Voy a hacer con otro color, Sí, y voy a, ingeniero. perdón, ¿hay un problema? Bueno, este 2c va a ir No a, sería perdón, solamente B. perdón, Inge, en la parte del denominador, ¿no sería solamente B? b, no, es, ya, un ratito, a ver. Claro, ya no sería logaritmo de b, ¿no? A ver, veamos. A ver, veamos un momentito. Revisar el planteamiento por si acaso. ¿Ya? Ah, sí. Tiene razón, señorita. Entonces, ve, a veces por copiar rápido. En el enunciado, entonces vamos a corregir, ¿ya? Esto es logaritmo del logaritmo de b. Sí, porque estamos... Ah, perdón. A ver, vamos a ver. Es así, ¿ya? Porque si no, nada se va a simplificar. Por favor, en el enunciado, entonces, este es un examen pasado. Lo vamos a corregir, ¿ya? Entonces, esto sería logaritmo del logaritmo de b. Vamos a corregir hasta acá. Entonces, aquí vamos a tener logaritmo del logaritmo de b. ¿Está bien? Bueno, faltaba un logaritmo más. Aquí ponemos un logaritmo de b y aquí tenemos el logaritmo de b. Ahora sí, ¿no? Entonces ahora sí es logaritmo de b. Está bien, gracias señorita. Sí, faltaba justamente esta parte en el enunciado que nos lo habíamos omitido. ¿Ya? Bien, entonces aquí abajo, ahora sí, vamos a tener... vamos a ver. Ya, ahora sí. Entonces vamos a tener, fíjense que 2 a la 12 va a pasar a multiplicar y vamos a tener multiplicado por el logaritmo de b, dividido entre el logaritmo de b. ¿Está bien? Ahora sí, entonces esto se cierra y simplificamos esto. Entonces todo ya se está simplificando, ¿no? Entonces vamos a tener logaritmo de x es igual a 1 sobre c del logaritmo de 2 elevado a la 2 por c. ¿Sí? Bueno, este c puede pasar a multiplicar. Voy a tener logaritmo de x es igual a c sobre c del logaritmo de 2 al cuadrado. ¿Sí? Solo el c ha pasado a multiplicar. Este, ¿no? Este. Hay de multiplicar ahí. Y bueno, entonces tenemos que el logaritmo de x es igual al logaritmo de 4, ¿no? Puedo sacar antilogaritmos, o se va a simplificar, o como quieran, y tengo que x es igual a 4. ¿Está bien? Bien. A ver si tenemos otra ecuación. No. Bien, esto era simplificación nomás, pero casi se puede decir que es un problema de ecuaciones, donde hemos tenido que despejar x, ¿no? Pero despejar x aquí no ha sido ningún problema. Casi ya estaba despejado. Más tenía que ser propiedades de simplificación. Bien. Bien, entonces ahora entraremos, tenemos tiempo, tenemos bastante tiempo. Entraremos a otra parte, Disculpe, Inge, ¿sí? X no sería igual a 10. X igual a 10, a ver.
¿Por qué? No, x sería igual a 4, ¿no? A ver, ¿por qué cree que saldría 10, señorita? A ver aquí. ¿Me escucha, señorita? Bueno, es lo mismo que decir x igual a 10 elevado al logaritmo en base 10 de 4. Y ustedes saben que esto se simplifica, ¿no? Y el 4 baja, ¿no? ¿Está bien? Señorita, ¿está clara la respuesta? Ay, disculpe, porque se Sí, simplificaría, digamos, C entre C. Sí, está bien, ¿no ve? ¿Aló? A ver, creo que hay una pregunta o algo así. Está bien, ¿no? Bien. Sí, no tienen que tener ninguna duda, ¿no? Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, aquí ya nos vamos a adentrar a ecuaciones exponenciales y logaritmos, ¿no? Ya nos hemos ido adentrando en sí. Se dan cuenta que exponentes con logaritmos se combinan muy bien y bueno, hay interesantes ejercicios, ¿no? Veamos este caso. El ejemplo 1 me dice resolver 1 sí, sobre... gracias, Inge, disculpe. Ah, ya. ¿Me escuchan? Perdón, creo que yo tengo un retardo. ¿Me escuchan? Hola. Hola. ¿Me escuchan? Hola, hola. Creo que no me escuchan. A ver. Hola, hola. Se le escucha. Sí, Que Inge. se le escucha. Ah, ya, creo que con retardo, pero no. Ya. Bien, ¿se ve en mi pantalla? Inge, sí se le logra escuchar. Ahí ya, perfecto. Pero creo que hay un retardo muy grande. Bien, este ejercicio lo veremos, ¿ya? Es el ejercicio 1 de ecuaciones trigonométricas. Me piden resolver 1 Lo sobre el logaritmo. escuchamos. Inge, dejó de compartir la pantalla. Ahí ya, ve, está lento. A ver un ratito. No se ve la pantalla, ingeniero. Ya. Voy a cambiar de red, ¿ya? ¿Me escuchan ahora? A ver, a ver. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Inge, sí se le escucha, pero no se ve la pantalla. A ver un momentito, veamos qué ha pasado. Ah, sí. Ahora sí, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien, resolvamos este ejemplito. Ya son ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Me dice resolver 1 sobre el logaritmo en base x de b elevado al logaritmo en base b de x al cuadrado, que es igual a elevado a la 2a. ¿Está bien? Bien. Para la solución, veamos. Solución. Fíjense que aquí tengo un logaritmo en base x de b. Y aquí tengo al revés, en base b de x. Pero como me han dado 1 sobre, este puede subir acá arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo va a subir? Va a pagar el precio de intercambiar base y argumento. Entonces vamos a tener logaritmo en base b de x, todo elevado al logaritmo en base b de x al cuadrado. Logaritmo en base b de x al cuadrado. Y esto es igual a 2, perdón, a elevado a la 2 a la a. ¿Está bien? Bueno, voy a aplicar propiedades de logaritmos y voy a decir que este 2 va a ir a multiplicar acá. Y voy a tener logaritmo en base b de x, todo elevado a 2 por, voy a poner paréntesis, logaritmo en base b de x. Ese paréntesis lo he puesto para que se den cuenta. Esto es igual a elevado a la 2 a la a. Si se dan cuenta, estamos en una situación de semejanza. ¿Sí? Cuadrado elevado a 2 cuadrado es igual a triángulo a la 2 triángulo. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Perdón. Yo no me escucho, por eso les pregunto.
Sí, que se lo escuché y sí está bien. Ya, entonces, Sí. ¿cuál va a ser la semejanza? A ver, Logaritmo de base b de x es igual a... bien. Entonces la semejanza sería logaritmo en base b de x igual a A. Aquí ponemos por semejanza, ¿ya? Por semejanza. Bien, de aquí, ¿cuánto vale x? Bueno, este b va a ir como base y este a sube, ¿no? Entonces vamos a tener que x es igual a b a la a. ¿Está bien? Muy fácil, ¿no? Bien. Veamos este otro ejemplito, a ver si no hay otro ejemplo ahí. Bueno, veamos el siguiente. Bien, me dicen resolver logaritmo en base 2 de x por el logaritmo en base raíz de x de 8 por el logaritmo en base x al cuadrado más 15 de 2. Todo igual a 1. Tengo que despejar x, ¿no? Bien, entonces para la solución, lo que vamos a hacer es homogeneizar las bases en lo posible, ¿ya? Todo vamos a transformar de tal manera que el argumento pase, o que la variable que quiero encontrar o que quiero despejar, sea argumento y no sea base, ¿ya? Entonces vamos a tener logaritmo en base 2 de x, ahí no hay nada que transformar, ¿está bien? Bueno, en este otro caso puedo hacer el cambio de base, ¿no? Directamente, tal vez puedo decir, y vamos a tratar de homogeneizar todo en base 2, ¿ya? Logaritmo en base 2 de 8, todo dividido entre el logaritmo en base 2 de la raíz de x, o x a la 1 medio. ¿Está bien? Entonces ahí no hay ningún problema. Este otro de acá lo vamos a mantener porque no podemos hacer muchas transformaciones. Logaritmo en base x al cuadrado más 15 de 2. Tal vez después lo intercambiemos, ¿ya? Todo esto es igual a 1. Bueno, entonces vamos a tener logaritmo en base 2 de x. Y bien, fíjense que aquí este 8 es lo mismo que decir 2 al cubo, ¿sí? Por lo tanto, el cubo va a ir a multiplicar. Voy a tener 3 por el logaritmo en base 2 de 2, ¿no? 3 por el logaritmo en base 2 de 2. Todo esto dividido, aquí va a multiplicar el 1 medio, logaritmo en base 2 de x, ¿sí? Bueno, entonces esto va a estar multiplicado por el logaritmo en base x al cuadrado más 15 de 2, igual a 1. Bueno, ¿qué se va a simplificar? Esto se va a hacer 1, ¿sí? Y bueno, yo podría simplificar este con este, pero me están pidiendo resolver la ecuación. Entonces mejor no lo simplificaré, porque lo que yo tengo que hacer es encontrar todas las posibles respuestas, ¿ya? Este 1 medio va a subir como 2. 2 por 3 voy a tener 6. Entonces vamos a tener 6 logaritmo de x por el logaritmo en base x al cuadrado más 15 de 2 igual al logaritmo de x. ¿Qué ha pasado? Este ha ido a multiplicar al otro extremo. ¿Está bien? Eso es lo que he hecho. Bien, tengo que hacer eso. Ahora este va a ir a restar y voy a tener, sacando factor común, ¿sí? Logaritmo de x. Y aquí me va a quedar 6. Disculpen, ¿no sería logaritmo de 2 de en base 2x? Ah, sí, perdón, un ratito. Aquí tenemos... ya. Sí, este es logaritmo en base 2, ¿no? Perdón, logaritmo en base 2 de x. Bueno, tiene que quedar así, ¿no? Logaritmo en base 2 de x. Bueno, entonces hacemos... este también es logaritmo en base 2 de x, ¿no? Bueno, vamos a factorizar entonces logaritmo en base 2 de x. Y aquí me va a quedar 6 por el logaritmo en base x al cuadrado más 15 de 2, ¿no? Menos 1. Y esto es igual a 0. Bueno, entonces, en dos casos esto se va a hacer 0. Primer caso, cuando esto valga 0, y segundo caso, cuando esto valga 0.
Entonces voy a tener mi primer caso que va a ser logaritmo en base 2 de x igual a 0. Y el otro caso es 6 por el logaritmo en base x al cuadrado más 15 de 2 igual a 1. ¿Sí? Bueno, de aquí, ¿cuál va a ser la respuesta? De aquí. Entonces, esta pequeña ecuación. X es igual a 2 a la 0. ¿Sí? ¿Está bien? Por lo tanto, X es igual a 1. De este otro lado, bueno, voy a tener, puedo decir 2 a la sexta, ¿no? Me conviene decir 2 a la sexta. Entonces aquí vamos a tener logaritmo en base x al cuadrado más 15 de 2 a la sexta igual a 1. ¿Sí? Entonces por este lado, resolviendo o eliminando el logaritmo, vamos a tener x al cuadrado más 15, perdón, 2 a la sexta sería, ¿no? 2 a la sexta es igual a x al cuadrado más 15 todo elevado a la 1, ¿sí? ¿Está bien lo que hemos hecho? Bueno, vamos a tener que continuar a este lado. Vamos a este lado y vamos a tener por ese lado, bueno, vamos a tener x al cuadrado más 15 menos 2 a la sexta, ¿no? Entonces aquí vamos a tener x al cuadrado más 15 menos 2 a la sexta. ¿Cuánto es 2 a la sexta? Pero igual a 0. ¿Cuánto es? 2 a la sexta es 64. Bueno, menos 15. Ahora de una vez, ¿no? Sería, 49. entonces sería 49. Bueno, aquí tengo que contemplar las dos raíces, ¿no? Positiva y negativa de 49, ¿no? Por lo tanto, x es igual a más menos 7. Finalmente, el conjunto solución va a ser igual. El primer valor de x será 1, ¿no? X igual a 1, menos 7 y más 7. Bueno, habría que ordenar un poquito, ¿no? Y esa sería la solución a la ecuación que me han planteado. ¿Está bien? Bien. Veamos, a ver este ejemplo. A ver, este creo que está un poquito largo. Veamos, a ver. Me dice resolver la siguiente ecuación. X elevado al logaritmo en base a de la raíz b de b, ¿sí? Igual al logaritmo en base a, ¿tener? Logaritmo en base a de b a la b más b. Todo dividido entre x elevado al logaritmo en base a de la raíz b del logaritmo en base a de a por b. Ahí ya. A ver, voy a revisar un ratito el ejemplito. A ver si estamos acá. Solamente para cerciorarnos. Ya. Sí, está bien. Bueno, más que una ecuación, parece un ejercicio de simplificación. Entonces vamos a simplificar. Entonces vamos a decir, para la solución, perdón. Entonces vamos a decir solución. Y bien, lo que vamos a hacer es este denominador va a ir a multiplicar arriba para que tenga una sola base y haga operaciones con los exponentes de ambos x, ¿no? Entonces vamos a tener x elevado al logaritmo en base a de la raíz b de b. Bueno, inclusive lo puedo transformar a esto. Lo transformaré, ¿ya? B a la 1 sobre b, ¿sí? Por x, y bueno, aquí voy a tener lo mismo. Logaritmo en base a, voy a abrir un paréntesis, logaritmo en base a de a por b, todo elevado a la 1 sobre b. Y bueno, al otro extremo vamos a mantener tal como está por el momento, ¿ya? Logaritmo en base a de b a la b más b. Tal vez ese b podríamos mandarlo al otro lado, ¿no? O a multiplicar al logaritmo. Bien, veamos. Aquí como tengo una sola base, voy a copiar la base,
lo voy a hacer un poco más grande, x elevado. Entonces aquí se van a sumar los exponentes, si se dan cuenta. Pero antes voy a pasar a multiplicar estos a los respectivos logaritmos por las propiedades, ¿no? Este va a ir a multiplicar acá. Entonces vamos a tener x elevado a la 1 sobre b del logaritmo en base a de b, más 1 sobre b del logaritmo, bueno, logaritmo en base a es, ¿no? Logaritmo en base a del logaritmo en base a de a por b. Y bueno, esto va a ser igual al logaritmo en base a de b a la b más b. Bueno, tal vez tendría que de una vez pasar este b a multiplicar el logaritmo en base a de b. Bueno, un ratito, esto no se está escribiendo bien. Se puede confundir, ¿ya? Van a tener cuidado en representar bien las bases con los argumentos, si no todo se va a mezclar, ¿no? Es así. Bien, entonces vamos a tener x elevado, factor común. Voy a tener 1 sobre b. Y bueno, Ingeniero, una pregunta. ¿sí? Es que como del otro lado la pasado a multiplicar, se supone que era multiplicación. Sí. ¿Y por qué le puse signo más? Porque, bueno, tengo la misma base, ¿no? Este x es base, este es base, se copia la base y los exponentes se suman. ¿Está claro? Oh, sí, sí. Sí, gracias. Bien. Bueno, entonces vamos a tener 1 sobre b. Y bueno, copiaremos nomás así, ¿ya? Esto es exponente, por si acaso. Logaritmo en base a de b más logaritmo en base a del logaritmo en base a de a por b. ¿Está bien? Es así. Aquí voy a multiplicar de una vez y voy a tener b por el logaritmo en base a de b más b, ¿no? Por propiedades de logaritmos voy a tener x elevado a la 1 sobre b, ¿sí? Y bueno, fíjense que estos dos logaritmos se están sumando y ambos son logaritmo en base a. Por lo tanto, me va a dar un solo logaritmo, pero se va a hacer muy largo, ¿no? Vamos a tener logaritmo en base a, lo voy a hacer con otro color, ¿sí? Del argumento. El argumento en este caso va a ser b por el logaritmo en base a de a por b. ¿Está bien? ¿Está bien lo que he hecho? Todo esto es igual. Voy a factorizar b y voy a tener logaritmo en base a de b más 1. ¿Estaría bien hasta ahí? ¿Jóvenes? Sí, Bien. Bueno, antes de hacer cualquier otra operación, voy a hacer lo siguiente. Este lado lo voy a transformar así. Voy a copiar aquí x elevado a la 1 sobre b por el logaritmo en base a, voy a mantener el colorcito, de b por el logaritmo en base a de a por b. ¿Ya? Bien, ya este lado voy a hacer lo siguiente. B por el logaritmo en base a de b. 1 lo puedo representar como el logaritmo en base a de a. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Tenemos espacio? Tenemos espacio. ¿Está bien? Entonces vamos a tener acá x elevado a la 1 sobre b del logaritmo en base a de b por el logaritmo en base a de a por b igual a b por el logaritmo, por propiedades logaritmos, ¿a qué va a ser ese logaritmo? En base a de a por b. ¿Está bien? Pero eso, fíjense que esto es lo mismo que esto, de no haber sido por este logaritmo que aparece ahí. ¿Está bien? Pero puedo aplicar alguna propiedad, ¿sí? Y puedo decir, o puedo hacer algún artificio, vamos a decir sacando logaritmo en base a
a ambos miembros de la igualdad. ¿Qué voy a tener si hago eso? Logaritmo en base a de x elevado, voy a hacer aunque sea con otro color, a la 1 sobre b del logaritmo en base a, ¿sí? Esto estaba multiplicado por logaritmo en base a de b por el logaritmo en base a de a por b. Así era, ¿no ve? Y bueno, esto va a ser igual al logaritmo en base a, ¿sí? Al logaritmo en base a de b por el logaritmo en base a de a por b. ¿Es lo mismo? Sí. Bueno, por propiedades de logaritmos, ahora lo que voy a hacer es pasar a multiplicar todo esto acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 1 sobre b, voy a escribir mejor, ¿ya? 1 sobre b por el logaritmo en base a, paréntesis, b por el logaritmo en base a de a por b. ¿Sí? Por el logaritmo en base a de x. Y bueno, esto va a ser igual al logaritmo, perdón, al logaritmo en base a de b por el logaritmo en base a de a por b. ¿Qué se simplifica? Se va a simplificar todo esto con esto, ¿no? Porque es lo mismo. Bien, entonces vamos a tener a este lado 1 sobre b por el logaritmo en base a de x es igual a 1. Bueno, ¿cuánto vale x entonces? Logaritmo en base a de x es igual a b, ¿no? ¿Cuánto vale x? AB. ¿A b o a elevado a la b? A elevado a B. A elevado a la b, ¿no? Bien. Uy, ahora sí nos vamos a adentrar entonces con algunos sistemas de ecuaciones. Pero ya nos falta 5 minutos. A ver, haremos este ejemplito por lo menos y con eso acabamos, ¿ya? Me piden resolver el siguiente sistema de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? Y bueno, diferentes técnicas podemos utilizar acá, las que conocemos. Sustitución, igualación y todo lo demás, todo se aplica en los sistemas de ecuaciones logarítmicas, así como en las ecuaciones trigonométricas, ¿ya? Bien, en este caso me están diciendo este sistema. A ver, vamos a ver. A esto le voy a llamar 1 y a esto le voy a llamar 2. Bueno, raíz x al cuadrado menos 1 del logaritmo en base a de x elevado a la raíz x de x igual a raíz x de x al cuadrado. Y acá abajo tengo x elevado a la 1 sobre x, todo a la x, ¿no? Igual a a. Bien. Puedo reemplazar directo si quiero esto acá, pero me voy a hacer problemas. Simplificaremos primero entonces la primera ecuación. Entonces, para la solución de la ecuación 1 vamos a tener, ¿ya? Bueno, de la ecuación 1. Entonces vamos a hacer un poquito, ya. Bien, fíjense que esta es una raíz x al cuadrado más 1. Va a pasar al otro lado esta raíz como exponente, ¿no? Exponente x al cuadrado más 1. Entonces vamos a tener acá logaritmo en base a de x elevado a la raíz x de x. Esto va a ser igual. Esto es lo mismo que decir x a la, x al cuadrado elevado a la 1 sobre x. Pero como he elevado a esto también, entonces vamos a tener a este lado x al cuadrado menos 1 sobre x. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces ahora este va a ir a multiplicar. ¿Perdón?
¿Hay alguna pregunta? Perdón. ¿Hay alguna pregunta? Bien, continuamos entonces. ¿Está claro, no ven? Entonces, no lo he entendido. Creo que no se escuchó. Ya, bueno, hemos elevado ambas igualdades a x al cuadrado, ambos miembros de la igualdad a x al cuadrado menos 1. O esta raíz x al cuadrado menos 1 pasa al otro lado a ser exponente de esto, ¿no ven? ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, esto lo he transformado por teoría de exponentes como x al cuadrado elevado a la 1 sobre x. En otras palabras, estaría teniendo esto, más o menos, ¿no? A ver. Estaría teniendo esto. X al cuadrado elevado a la 1 sobre x, todo elevado a x al cuadrado menos 1. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, muy claro, gracias. Ya. Entonces este va a ir a multiplicar acá por propiedades logaritmos y voy a tener raíz x de x va a ser igual. Bueno, allá voy a tener x, multiplicado por el logaritmo en base a de x, todo igual. Bueno, aquí vamos a tener x al cuadrado, tal vez sea bueno transformar de una vez, elevado a la x al cuadrado menos 1 sobre x, ¿no? Se multiplican los exponentes. Bueno, todo está en términos de x, ¿no? Entonces vamos a tener logaritmo en base a de x es igual. Eso es lo mismo que decir x elevado a la 2x al cuadrado menos 2 sobre x, ¿sí? Pero fíjense que esta raíz x de x puede venir a dividir y va a subir con exponente negativo. Entonces voy a tener x a la menos 1 medio, o menos 1 sobre x, perdón, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro de dónde sale esto? ¿Ahora? Sí, se entiende. Bien, Singer. entonces por propiedades de exponentes, ¿qué va a pasar al otro lado? Logaritmo en base a de x, vamos a tener x elevado, la misma base, 2x al cuadrado menos 2 menos 1, todo sobre x, ¿no? Porque es la misma, el mismo denominador. Entonces vamos a tener logaritmo en base a de x es igual a x elevado a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? Sí, está bien. Bien, si yo despejo x de este lado, vamos a hacer así, ¿ya? Un ratito. Ya. Voy a tener entonces este a va a venir como base y todo esto va a subir a un exponente, ¿no? Entonces vamos a tener x es igual a elevado a la x a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x. ¿Está bien eso, jóvenes? ¿Está bien lo que hemos hecho? Singer. Bien, esto va a ser entonces 3. Ahora sí, fíjense que en vez de a, puedo decir, puedo reemplazar acá y vamos a tener 2 en 3, ¿ya? 2 en 3, entonces, aquí arriba lo haremos. Entonces vamos a tener acá 2 en 3, 2 en 3, y tenemos, a ver, vamos a ver, un momentito. Bueno, a es x elevado a la 1 sobre x a la x, ¿no? Entonces vamos a tener x, vamos a ver. Bien, entonces vamos a tener acá x es igual a, pero a es x elevado a la 1 sobre x, todo a la x. Bueno, todo esto está elevado, según esta igualdad, a x a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x, ¿no? Entonces es a x a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x. ¿Está bien? A ver, veamos. X
Sí, está bien. A ver, revisen por favor si estamos haciendo correctamente. Bien, creo que no hay problemas, ¿no? No, está bien, Inge. Bien, pero se me ha complicado creo que más las cosas, ¿no? Bueno, no es que se me haya complicado, ya no tengo logaritmos, pero tengo una ecuación exponencial, bueno, medio complicada. Vamos a ver hasta dónde podemos resolver. Entonces vamos a tener x igual, bueno, voy a decir x elevado a la x, 1 sobre x. Ese es 1 sobre x, se puede transformar como x a la menos 1, ¿no? Esto está elevado a la x. Y bueno, todo esto está elevado a x elevado a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x, ¿no? Así sería. Bueno, tendrían que multiplicarse. A ver, vamos a ver si se multiplican. A ver un ratito. Bueno, van a tener que multiplicarse los exponentes. Entonces vamos a tener acá x es igual a x. Y bueno, x a la menos x, ¿no? Voy a hacerlo con otro color para que se den cuenta, ¿ya? Voy a hacer un poco de zoom. Bueno, el exponente de este es x a la menos x. Puedes representarlo así, ¿no? A ver, ¿qué hemos hecho así? Ahí está bien, ¿no? Pues esto va a ser x, perdón, haré con otro color. X a la menos x, ¿no? Multiplicado por x a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Perdón, x no se nota. Así. ¿Está bien? Sí, Inge, está bien. Bueno, entonces vamos a tener que x es igual. Bueno, aquí vamos a tener x y aquí arriba vamos a tener un x y se van a sumar ahí arriba menos x, o haremos así, ¿no? Voy a dar la vuelta. 2x al cuadrado menos 3 sobre x menos x. Así es, ¿no? Pero tienen que sumarse, ¿no? Los exponentes. ¿Está bien? Inge, estaría mal porque tienen que sumar. Claro, pero este tiene signo menos acá, ¿no ven? ¿Está bien? Sí, Inge, está bien. Bueno, ¿cuál es el exponente de este x? 1, ¿no ven? Bueno, tengo base igual. Perdón. Ya no quiero rayar mi lápiz, se ha gastado la tinta. A ver un ratito. Ay, no. Pensé que se había perdido todo, más bien no. Se ve en la pantalla, ¿no, jóvenes? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, más bien, pensé que se había perdido todo. Ya. Bueno, como decíamos, este tiene base 1, ¿no? Igualando bases, entonces igualando exponentes, porque tengo la misma base acá y la misma base acá. Entonces vamos a tener que x elevado a la 2x al cuadrado, perdón, 2x al cuadrado menos 3 sobre x menos x al cuadrado. ¿Está bien lo que he hecho? Sí, solo he desarrollado este común denominador, nada más, ¿no? Va a ser igual a ¿cuánto? A 1, ¿no? A ver, ¿está bien? ¿Me escuchan? Perdón. Sí, Inge, se le escucha. Se A ver, le vamos a ver. escucha. Bien, ¿está bien o está mal lo que estamos haciendo? Vamos a copiar tal como estaba mejor. Para que no sea un ratito, perdón. Hay un... Ya. Bien. Vamos a copiar como estaba y vamos a tener lo siguiente, ¿ya?
Vamos a tener entonces x elevado a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x. Bueno, esto es lo mismo que decir por x a la menos x, ¿no ven? Estoy descomponiendo otra vez. Y esto es igual a 1. ¿Está bien? ¿Sí? Finge. Bueno, entonces vamos a tener x elevado a la 2x al cuadrado menos 3 sobre x igual a x a la x, ¿no? A ver, ¿no? Este va a pasar a dividir con x a la menos que sí, sería x a la x. ¿Está bien esto? Este va a pasar a dividir primero. El exponente negativo se mantiene, luego va a subir con exponente positivo. ¿Está bien? Finge. Bueno, entonces vamos a tener que igualar otra vez, ¿no? Exponentes. Entonces decimos igualando exponentes. Entonces vamos a tener 2x al cuadrado menos 3 sobre x igual a ¿cuánto? A X. A x. Bien, ya estaría resuelto, ¿no? Bueno, como me han dicho que es ecuación, entonces vamos a tener 2x al cuadrado menos 3 igual a x al cuadrado. De donde tengo que x al cuadrado menos 3 es igual a 0. O x es igual a la raíz de 3 y x es igual a menos la raíz de 3, ¿no? Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Bueno, hemos terminado a tiempo, más bien. Nos falta un ejercicio, jóvenes. ¿Dónde está un ratito? ¿Qué sería este? ¿Ya? Traten de hacerlo, por favor, si no, mañana lo vamos a hacer. Les vamos a dar la pauta porque es un poquito larguito, pero no es complicado. Es un poco largo, ¿ya? Ese sistema de ecuaciones, entonces lo dejamos para mañana. Y mañana ya nos adentramos a lo que son progresiones, ¿no? Entonces voy a detener la grabación de un ratito.